Yo soy Juan Francisco Aliandri, soy ingeniero agrónomo de la ciudad de 9 de Julio. Yo estudié ahí en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Agronomía, y bueno, ahora me vine a 9 de Julio cuando me recibí, y desde junio de 2021 trabajo en una empresa de acá de 9 de Julio que se llama Grupo Unus. Yo laburo en la parte comercial. Tengo 28 años, soy bastante joven para hablarte quizá de las inundaciones más viejas. Te podría decir que yo la última que recuerdo que sí hubo un problema grande hídrico fue más o menos en el año 2013. Yo iba a una escuela agrotécnica del Valle, provincia de partido 25 de Mayo, y me acuerdo que había problemas para llegar a la escuela porque había bastante agua en los caminos, y me acuerdo en los campos también. Pero yo, o sea, por lo que vengo viendo y vengo también revisando un poco y conversando con gente que tiene algunos años más que yo, es de todas las que hubo, quizás la peor esta, y sobre todo la que peor está en los caminos. Hoy el problema más grande que hay acá en el 9 de Julio, en los partidos de la zona, es no solamente el agua que hay en los lotes agrícolas, sino que el problema es el difícil acceso que hay para llegar a los campos. Ese es el principal problema. Nosotros estamos ubicados en la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Los suelos generalmente son suelos franco-arenosos, con una aptitud para la agricultura, y también hay zonas dentro de lo que se conoce como la depresión intermedanosa, que es donde está el partido 9 de Julio. Hay zonas que son más ganaderas, pero en general te podría decir que el partido 9 de Julio son 70% agrícola, 30% de ganadería. Se calcula que alrededor de un 40% de las hectáreas del 9 de Julio están anegadas, y ese es el porcentaje de anegamiento, y el porcentaje de afectación creo que ronda el 60% más o menos. Trigo, se estima que se sembró solamente un 20% del área que normalmente se siembra. En esta zona se siembran alrededor de 40.000 hectáreas, este año se sembró el 20%, así que calculale 7.000-8.000 hectáreas, o sea, tenés ya de por sí un 80% menos de superficie de trigo. Ahora se está sembrando maíz y se empieza a sembrar soja también, más o menos calculale entre un 20 un 30% menos de superficie. Y hay una pérdida entre el 10 y el 30-40% de la superficie, dependiendo del lote y la ubicación dentro del partido. No sabría decirte bien un número, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucho de la cosecha que se levantó en marzo, abril, mayo, que quedó en el campo, que no se ha podido sacar, que recién ahora se está pudiendo sacar del campo. Mucho se cosechó húmedo, se embolsó húmedo. El cereal que se embolsa húmedo pierde calidad. Al perder calidad, el precio es menor, eso entonces te genera un perjuicio económico. Hay productores que han sembrado trigo, que han perdido más o menos un 5, un 10% de la superficie sembrada de trigo, lo poquito que sembraron, eso te genera un perjuicio económico. Y también costos que no se miden, que es, por ejemplo, cuando vos tenés una inundación, tenés una pérdida de nutrientes. Esos nutrientes se lavan, bueno, eso también es un perjuicio económico. Es difícil poner un número, pero también es económico. Hoy, casualmente, el problema que tenemos de los caminos es la falta de obra. Yo desde que empecé a laburar, normalmente cuando andaba lo único que hacían era apenas arreglar el camino. Y arreglar el camino no es un buen arreglo, sino que le pasaban un poquito la Champions para que quede liso, poder andar a 80 kilómetros con la camioneta. Eso no es arreglar. O sea, no había cuneta, se le había tapado el camino, estaba todo tapado de tierra, alcantarillas que estaban rotas, canales que estaban sucios. En algún momento se hicieron canales clandestinos que sin autorización, sin una planificación, que hoy están haciendo que el agua vaya para cualquier lado. Recursos que el productor paga cuando paga impuestos, que paga una tasa vial, que no se usaron para lo que tenían que ir, sino que se usaron, vaya a saber uno para qué, y no para obras en camino. Bueno, hoy eso se ve. Se ve en que cayeron 1.300 milímetros en lo que va del año,
no es normal, y sobre todo que te caigan 200 milímetros en agosto, eso es menos que normal. Si vos tuvieras una buena infraestructura, por ahí el problema o el quilombo, por así decirlo, hubiera sido bastante menor. En principio, usar la plata de los impuestos para lo que corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Primero hacer una planificación, hacer un proyecto, un presupuesto. Y eso, bueno, decir, sale tanta guita, de acá a cuántos años se va a hacer, establecer plazos. Acá, no sé, informaban que hacían, por decirte algo, creo que eran 2.000 kilómetros de caminos por mes. Pero contaban el trayecto que la máquina hacía para ir hasta el lugar de trabajo, para volver. Y en ese trayecto no hace trabajo, solamente va. O sea, era un autoengaño. ¿Y a dónde iba esa guita? Y después, bueno, también, qué sé yo, transparentar y decir, bueno, a ver, ¿la municipalidad se puede hacer cargo de esto? ¿Es competente para hacerse cargo de esto? ¿Es eficiente haciéndose cargo? ¿Tiene gente haciéndose cargo de esto? ¿O es más fácil contratar a una empresa y te sale más barato y te queda mejor? Armar un consorcio de camino. No estoy 100% abocado a esto, pero es lo que yo creo que habría que hacer, es lo más lógico. Se tiran la pelota uno a otro. Solamente ahora, porque estaban con el agua al cuello y época electoral, vino hasta acá el ministro a ver qué pasaba. Cuando, por ejemplo, la obra para terminar el salado, falta la etapa 3, que es la última, estaba presupuestada, creo que planificada todo y nunca se terminó. Y eso también es parte del problema. El agua corre de oeste hacia este, y acá lo más cerca que tenés para desembocar es el río Salado. Vos ensanchaste el río Salado y en el último tramo, que es donde tenía que seguir ensanchando, sigue con el ancho original, y el agua tarda en salir, es lógico. Y mira, te puedo hablar en el corto plazo, la economía de 9 de julio ronda gran parte en torno al campo. Vos imagínate, ya este año sembraste un 80% menos de trigo. En diciembre recién se va a notar eso que se sembró en mayo. O sea, todas esas 30.000 hectáreas que faltaban se van a sembrar en mayo. Durante el año fueron menos insumos que se vendieron, menos fertilizante, menos movimiento, menos sembradoras andando, o sea, menos laburo para el sembrador, menos repuestos que se vendieron. Esto es una rueda. O sea, el problema se va a seguir sintiendo por lo menos de acá a fin de año del año que viene. El mediano y largo plazo, qué sé yo, el tema de las secas e inundaciones es algo cíclico. Hubo inundación en el 87, hubo inundación en el 2001, hubo en el 2013, hay ahora. Capaz que se están achicando los lapsos, pero si no se hace nada de acá 10 años, 12, 15, cuando haya otra inundación, el problema va a ser igual o peor. Cada vez peor, o sea, que nadie le da ni 5 de pelota. Perdóname el término, ¿no? Pero para que me entienda, que nadie los escucha, que todos se pasan la pelota de uno a otro, que dentro de la municipalidad, o sea, la persona que tiene que estar a cargo de eso es una persona que no tiene ni idea. El mismo productor te dice, yo pago los impuestos, pago tanto de tasa vial y no puedo llegar al campo. ¿Qué sentido tiene? O sea, eso también te lleva a un estado tipo como de desesperación. Hoy cualquiera hace canales por cualquier lado, te corta una calle para pasar el agua de un lado a otro. No, yo el agua no quiero que se me meta en el campo, entonces te tapa una alcantarilla. Hay un montón de problemas de eso. Entonces, nada, o sea, es como que cada vez peor y cada vez saca lo peor de la gente. Pero bueno, yo también en parte lo entiendo.